Son absolutas, se encuentran dentro de las absolutas. Ah, o sea que son lo mismo o son diferentes. Es lo mismo. Decir teoría absoluta o teoría retributiva es lo mismo. Listo, perfecto. Porque justamente esto tiene que ver con que se retribuye a la persona el mal causado. Es lo mismo que la absoluta. Profe. ¿Li Wen habla? Sí, yo te estaba hablando. Listo, perfecto. Acá te veo. Sí, disculpa. Y No, dentro, no. y dentro de las relativas está la prevención y la especial, ¿no? Sí, pero ahora voy. Primero quería No, está hacer... bien, yo porque hago como un gráfico, ¿viste? Como para tener una idea. Sí. Y bueno, después estaba la de la unión. Entonces yo quería saber si eran esas tres principales, la absoluta, la de la unión y la relativa, para más o menos guiarme. Claro. Listo, Sí, está perfecto. bien. Lo que pasa es que la teoría de la unión está dentro de la relativa, ¿sí? Listo. Porque lo que dice Roxin es que, o sea, como bien vos dijiste, pero hago una pequeña intro, pero no me quiero meter de lleno. Dentro de las relativas vamos a ver que están las teorías de la prevención general y las teorías de la prevención especial, ¿sí? Después lo vemos. Pero las teorías de la unión, lo que dice Roxin es que no puede sostenerse que hay solamente, que la pena tiene solamente un fin, ¿sí? Lo que dice Roxin es que la teoría de la pena tiene un fin socialmente útil, o sea, reconoce que es un fin socialmente útil, deja de lado las teorías absolutas, y él lo que va a decir justamente es que es necesario tener, o él sostiene que en realidad lo correcto es decir que el fin de la pena es doble. Por un lado, es de prevención general y también es de prevención especial, ¿sí? Es decir, para él, el fin de la pena, justamente por eso es teoría de la unión, porque él une la teoría de la prevención general con la teoría de la prevención especial, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver bien igual. Entonces, discúlpeme, entonces, ¿prevención puede ser general o especial? Sí, eso Listo. sí. Y las de prevención justamente se enrolan en las teorías relativas. Por eso yo dije que es así. Les voy a hacer en el chat como un pequeño. Por un lado tenemos las teorías absolutas, ¿sí? Que es lo mismo que decir teorías, o sea, o teorías, más que Retributiva. teorías, vamos a poner teoría absoluta, esperen, Y teoría absoluta, retributiva es lo mismo, digamos. sí, teoría retributiva. Esto es lo mismo. Después, dentro de las teorías relativas, ¿sí? Justamente acá adentro tenemos la teoría de la prevención especial, que vamos a ver que hay una positiva y negativa, ¿sí? Y además tenemos la teoría, esperen, teoría de la prevención, bueno, va sin tildes porque esta computadora con la mayúscula mío, general positiva y negativa. O sea, me quedó separado en el chat, pero a lo que voy es que dentro de las teorías relativas encontramos tanto la teoría de la prevención especial, positiva y negativa, como la teoría de la prevención general, positiva y negativa. ¿Se entiende? Y después está la unión. Sí. Exacto. Y la Después, unión. sí. Ahí les pongo. Teoría de la unión, ahí les pongo. Prevención especial más prevención general. Así sería el esquema, ¿sí? Digamos, pero la gran diferencia está entre la absoluta y las relativas. Dentro de las relativas, como vamos a ver, hay muchas teorías. Teoría de la prevención especial positiva y negativa, teoría de la prevención general positiva y negativa, y la teoría de la unión, que hace justamente una unión entre la teoría de la prevención especial y la teoría de la prevención general, pero deja de lado la teoría absoluta. ¿Se entiende el esquema? ¿Van bien? Sí, profe, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, entonces, la teoría absoluta, ¿no? Ya dijimos, bueno, los exponentes, digamos, son los mayores o los máximos exponentes son Kant y Hegel, ¿sí? Después vimos que justamente
el fin de la pena para la teoría absoluta es la pena en sí misma, es decir, es la idea de justicia, ¿sí? De hacer justicia. Vemos que como aspecto favorable, justamente encontramos la proporcionalidad entre la medida del castigo y el mal ocasionado, entre la conducta disvaliosa, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a ver cuando veamos la teoría de la prevención, las teorías relativas, un poco lo que pasa con, por ejemplo, la teoría general negativa, que sostiene que la pena es como una amenaza. Ahí fíjense que no hay relación entre la pena y el delito, digamos, y la conducta cometida, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que se quiere es amenazar, entonces quizás se van a poner penas muy altas, ¿sí? Que no guarden relación con la conducta, ¿sí? En cambio, digamos, si hay algo que rescatar, ¿no? De la teoría retributiva, de la teoría absoluta, como le quieran llamar, es justamente esto, ¿no? La proporción que hay entre la medida de la pena y la conducta, ¿sí? Y bueno, una crítica que se le hace, que justamente Roxin le hace esta crítica a la teoría absoluta, es que no puede hoy en día, ¿no? En un estado en el que rigen, digamos, principio de humanidad y demás, no puede no perseguirse un fin socialmente útil, ¿no? Y que la pena sea basada en una idea de justicia y de venganza, ¿no? Como que eso llamaría la venganza. Esa es como la crítica que se le hace. Y otro punto a favor, ¿no? Bueno, depende, pero digamos, si nos posicionamos desde lo que dice Hegel, esa teoría, digamos, resguarda la dignidad de la persona porque, ¿por qué? Porque no se trata a la persona como un objeto para que otros aprendan o como un objeto para resocializar, ¿sí? Ese sería el argumento que hace Hegel para criticar a las teorías relativas. ¿Se entiende esta crítica? O sea, él dice, si uno a la pena le da un fin útil, se está usando como un objeto a la persona, ¿sí? Como un objeto que, depende de qué teoría usen, se lo va a usar o para que otros aprendan o para resocializarlo. Y, digamos, la crítica es, no se puede resocializar a una persona porque eso sería contrario a su dignidad. Esto es lo que dice Hegel, ¿sí? Ahora vamos a ver, cuando veamos las relativas, que claramente sus autores adscriben a esas teorías y de hecho, bueno, y hoy en día, por ejemplo, en distintos instrumentos, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se hace alusión a el fin resocializador que tiene que tener la pena, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Y también eso lo vemos en la Ley de Ejecución Penal, que es la Ley 24.660, ¿sí? Es la Ley de Ejecución Penal, que ahí justamente la ley de ejecución, para que vayan empapándose el oído con conceptos penales, ¿vieron cuando salen en el diario y demás? Por ejemplo, ¿vieron esto que pasó hace poco de la señora la psicóloga que se murió, que pasó alguien en moto, la tiró? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si vieron que, no leí las notas completas, pero algunos titulares decían que la persona tenía que salir en el 2024, ¿eso lo vieron? Sí, fue beneficiado con el tema del COVID. Ah, bueno, todo el tema de las salidas, ¿vieron también cuando salen noticias, por ejemplo, que dicen, bueno, por buena conducta salió y le faltaban todavía tantos años de pena? Bueno, todas esas salidas transitorias, salidas condicionales, todo eso está en la ley de ejecución penal. La ley de ejecución penal, esto, hago una percha, capaz que piensan que me estoy yendo por las ramas, pero es como para que, no sé, incluso aparece siempre en las noticias, entonces como que para que vayan entendiendo. Los juzgados de ejecución penal, quizás alguien sabe, pero lo digo por las dudas. Los juzgados de ejecución penal justamente se encargan de la pena. O sea, un día en la vida de alguien que trabaja en un juzgado de ejecución implica muchos llamados, por ejemplo, con el servicio penitenciario y demás, y tratan ese tipo de cuestiones, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, si se necesitan cosas en la cárcel o
los dictámenes que hacen de psicología, a quienes están en la cárcel y demás, de eso se encarga la justicia de ejecución, ¿sí? Que es muy diferente al proceso penal. En el proceso penal tenemos las fiscalías de instrucción, los juzgados de instrucción, las cámaras, demás, y después tenemos, por otro lado, la ley de ejecución, que justamente la aplican los juzgados de ejecución y se encargan de la pena. Entonces, cuando ustedes escuchan eso de las salidas transitorias por buena conducta y demás cuestiones, se encuentran reguladas justamente en la ley 24.660, ¿sí? Claro, sí, Noemí, la pena para Kant es un imperativo categórico. Sí, ahí estoy leyendo que pusiste eso. Sí. Bien. Y otro ejemplo, un ejemplo que dice Kant, justamente es que, fíjense, ¿no? Esto tiene que ver con la idea de justicia que le atribuye a la pena. Es que él dice que, aunque habitáramos en una isla, y en esa isla ya casi no quedasen personas, la persona que haya cometido un delito tiene que pagar por ese delito, aunque se extinga la sociedad toda, ¿sí? Porque justamente esto, la concepción moderna, o un concepto un poco moderno de esto, lo retoma después la teoría de la prevención general positiva. Ahora vamos a ver. Porque justamente lo que dice es que como sociedad sin norma no funcionamos. Entonces, si queda una norma sin reparar mediante la pena, ¿sí? Entonces, no, o sea, y eso no es tolerable, ¿sí? Entonces, él pone ese ejemplo de la isla, ¿no? Que aunque ya se desintegrase la sociedad, la persona que cometió un delito tiene que responder por ese delito, ¿sí? Esto de vuelta. Entonces, la idea, el fin de la pena que alguien que adscribe a la teoría absoluta le da es justamente la justicia. O sea, es para hacer justicia, ¿sí? Claro, porque yo entendí, no sé si entendí bien, que de acuerdo a esa teoría, la pena tendría que ver, como usted dice, con la justicia, porque ella estaría de acuerdo a lo que dice ese sistema de reglas. En cambio, algunas teorías para la resocialización hablan de que a veces se puede exceder de acuerdo al delito. Por ejemplo, es un delito menor y como la persona no está capacitada quizás para insertarse de nuevo en la sociedad, se puede extender esa pena que le correspondiera de acuerdo al código, digamos. Claro, Hay sí. algunas teorías que dicen eso. Lo que vos decís, Noemí, tiene que ver con... Sí. No, que por eso algunos están más de acuerdo con el codificado, que sea típico, y no que por el tema, no sé si me estoy explicando bien, por el tema de resocializar, se extienda en la pena Sí, sí. de lo que sería al principio del delito, o sea, se aplique más pena. Lo que sí, Considerando que la persona... Sí, te silenciaste. Sí, lo que vos decís, Noemí, tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con el principio de proporcionalidad, justamente. Como para la teoría absoluta, ¿se acuerdan el ejemplo, ¿no? Emblemático de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? O sea, lo que se le reconoce de positivo a la teoría absoluta es que guarda proporcionalidad entre la pena y la conducta, que eso no es lo que sucede con las teorías relativas, porque, digamos, no se sabe cuánta pena se necesita para resocializar, o sea, es algo que no se sabe. En cambio lo que postula la teoría absoluta es, bueno, la medida de la pena... Ah, sí, perdón, ¿me escuchan bajo? Ahí va. La teoría de la pena, lo que van a decir, la teoría absoluta es que la medida de la pena tiene que ser igual a la conducta ilícita, ¿sí? Bien, pero veamos ahora qué pasa con las teorías relativas, es decir, aquellas en las que a la pena se le otorga un fin socialmente útil, ¿sí? Bueno, dentro de las teorías relativas están, la primera gran separación es la teoría de la prevención especial y la teoría de la prevención general.
¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia entre estas dos es que la general se dirige, como la palabra indica, a la generalidad de la sociedad, ¿sí? En cambio, la especial pone la mirada en la persona, o sea, de manera individual, digamos, de manera individual, que comete el delito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no, y ahora hago la separación y lo van a entender. Dentro de la teoría especial tenemos, digamos, en la positiva y negativa, ¿sí? Bueno, un autor muy importante para la teoría especial, que ahí Roxin, todo lo que digo está en el texto de Roxin, que Roxin justamente lo menciona, es Franz von Liszt. Franz von Liszt, en su tratado de Maburgo, se hace bastante, lo que postula, lo que va a postular ahí, es que estamos hablando de fines de 1800, principios de 1900, o sea, bastante. Él dice, bueno, a ver, hay distintos tipos de delincuentes, ¿sí? Esto es lo que postula Franz von Liszt. Entonces dice, hay algunos que son incorregibles, ¿sí? Es decir, no se pueden corregir, ¿sí? Hay otros que son delincuentes ocasionales, ¿sí? Entonces, bueno, sí se pueden corregir, ¿sí? Entonces ahí él lo que va a decir es que dependiendo qué tipo de delincuente, es el tipo de pena que se le va a otorgar. Entonces, de acá viene lo de positiva y negativa. ¿Por qué? Porque si uno sostiene que la persona, digamos, es incorregible, en palabras de Franz von Liszt, ¿no? Entonces, la respuesta que él propone es negativa. ¿Por qué negativa? Porque implica una palabra que dice inocuizarla, o sea, a la persona, ¿no? Es una palabra medio rara, por eso la escribo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, encerrarla de por vida, ¿sí? Por eso el aspecto de negativo, porque es, digamos, casi una pena de muerte, digamos, encerrarla en prisión de por vida, ¿sí? Ese sería el aspecto negativo. La teoría especial negativa es justamente la que sostiene que hay que sacar a la persona de circulación, es decir, inocuizarla de por vida, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el aspecto positivo de la teoría especial? O sea, ¿cuál es la teoría especial positiva? Bueno, aquella justamente que dice o que sostiene que la pena es para resocializar, ¿sí? Acá pongo un positivo, ¿sí? Justamente lo que va a decir von Liszt, ¿no? Es que las personas que son, digamos, que son pasibles de ser corregidas, entonces, bueno, lo que hay que hacer es resocializarla, ¿sí? Profe, perdón, inocualizar, ¿qué era? Es como, Perdón, sí, es como quitarla de circulación, digamos, de por vida, o sea, que vaya a prisión de por vida, ¿sí? Profe, una Sí. pregunta. Según el autor, ¿había que hacer eso con las personas que eran incorregibles o con todas? No, pará. Perdón. Con los que, no, justamente con las que eran incorregibles, es decir, aquellas personas que pueden ser corregidas, lo que hay que hacer es resocializarlas, ¿sí? Ah, o sea, en la negativa a las personas que son incorregibles, había que, bueno, la palabra que no me sale, y en la positiva había que resocializarlas. Claro, pero no confundir con, o sea, el carácter de positiva y negativa viene justamente por el tratamiento que se le da. O sea, ¿se entiende? Invierto la Claro. pregunta. Es decir, la teoría especial positiva es positiva porque justamente se entiende que resocializar a la persona es algo positivo, ¿sí? En cambio, la teoría especial negativa se entiende que es negativa porque implica inocuizar o, si quieren, si es complicada la palabra, porque sacar de circulación a la persona, ¿sí? Es decir, propone una pena de prisión básicamente de por vida, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es negativa, ¿sí? Porque no, digamos, porque es, digamos, una característica negativa el hecho de sostener que alguien de la sociedad tiene que ser, digamos, encerrado por vida, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Que esto lo escribe von Liszt hace un montón,
Pero la teoría de la resocialización hoy en día es la que se encuentra en la mayoría de los instrumentos normativos, ¿sí? O sea, es decir, como les comentaba, en la Ley de Ejecución Penal, en la Ley 24.660, se hace referencia, acá les escribo, a la resocialización, así como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Ahí sí, si leemos la convención, es el artículo 4 o 5, no me acuerdo, esperen que ya les digo cuál era, pero era el 4 o el 5. Americana sobre Derechos Humanos. A ver, ya les digo. Esperen, Acá, el artículo 5, inciso 6, fíjense que dice: las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados, ¿sí? Bien, entonces, ahora bien, ¿no? ¿Qué crítica se le hace a la teoría de la prevención especial positiva? Bueno, lo que se dice es que no resuelve qué hacer con aquellas personas que no necesitan ser resocializadas, ¿sí? Fíjense, en los delitos que se llaman delitos de cuello blanco, se los llama la criminología, que tienen que ver justamente con la criminalidad económica, ¿sí? O, por ejemplo, los delitos graves, ¿no? Que son, por ejemplo, los crímenes de los nazis, ¿no? A una persona, digamos, que ya tiene 90 y pico de años, el concepto es difícil es que se la pueda resocializar, ¿se entiende el concepto? Entonces, la crítica que se le hace es, pero ¿qué hacemos con estas personas que no pueden ser resocializadas, ¿sí? Esa es una de las críticas que se le hace. Y también otra de las críticas que se le hace es que justamente lo que hablábamos un poco antes, que está bien, pero ¿y cómo sabemos cuánta pena se necesita para resocializar a la persona? ¿Sí? O sea, eso es algo que no guarda relación la pena con la conducta ilícita, que eso es algo que la teoría absoluta tiene resuelto, digamos, porque dice, vos tenés que pagar por lo mismo que hiciste, que es un poco la idea esta de la ley del talión, ¿sí? Por eso, de vuelta, algo positivo para decir de la absoluta, si bien, digamos, tiene un poco de idea de venganza, que sí, algo que se le rescata es esto de la proporcionalidad, que en cambio en la relativa, en la especial, está bien, está perfecto que queramos resocializar a la persona, está bueno, pero ¿cómo sabemos cuánta pena se necesita? ¿Sí? Esa es como una crítica. Y bueno, y después otra crítica que es la que haría, por ejemplo, Hegel, es, bueno, pero el Estado no es quien para resocializar a las personas, ¿sí? Eso sería contrario a la dignidad, que eso, digamos, es lo que sostiene Hegel, ¿no? Profe, Sí. es un poco también lo que pasa y también una realidad hoy en día, ¿no? Si se quiere, el tema de que nosotros entre las personas discutimos si una persona que fue presa, ¿no? Por determinado Sí. delito, uno dice, che, por lo que hizo tendría que estar preso de por vida, y otro dice, no, pero la ley dice esto. Entonces, es una realidad también que se discute, ¿no? O pasa, no sé, ponerle una violación, un abuso, viste que por ahí se habla mucho de esto de esa persona tendría que ir preso de por vida. Y otro Sí, dice, sí. no, pero la ley es algo que se debate, ¿no? Me parece. Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, es que está bueno lo que decís, Luis, sí, es que es así. De hecho, ni siquiera hoy nos ponemos digamos, nos ponemos de acuerdo. Y sí, sí, hay un tema. También un tema importante es que una cosa es la pena y otra cosa son las medidas de seguridad. Eso es también importante resaltarlo porque fíjense que cuando analizamos la teoría del delito, el último punto de la teoría del delito es la culpabilidad. Y en la culpabilidad lo que se tiene que analizar es si la persona podía motivarse conforme a derecho. Y acá está todo el tema de los trastornos psíquicos, ¿sí? De hecho, bueno, muchas veces pasa que la defensa presenta
informe perito psicológico y dice que era inimputable. La famosa inimputabilidad, seguro que escucharon hablar. O el tema de la minoría de edad, ¿sí? En esos casos en los que, por ejemplo, la persona es inimputable, ahí no se aplicaría una pena, sino una medida de seguridad. Que fíjense, esto es interesante, porque fíjense que el hecho de que no se aplique una pena y se aplique una medida de seguridad tiene un poco que ver con la teoría retributiva, ¿sí? Porque fíjense, estamos diciendo la persona no merece un castigo, básicamente, porque no comprendía lo que estaba realizando. Entonces, fíjense, si nosotros decimos, o sea, el argumento en contrario, ¿cuál sería? Si partimos de esa premisa, entonces el argumento lógico sería, bueno, entonces la pena justamente tiene en cuenta el reproche que se le hace a la persona porque cometió un injusto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, el argumento que estoy diciendo? Si nosotros Sí, decimos... sí. Ay, perdón. Si nosotros decimos que la persona no pudo comprender la criminalidad del acto, entonces no se le puede imponer una pena, entonces un poco estamos adscribiendo a que la pena tiene un poco de reproche, digamos, que tiene que ver con la idea de justicia, o sea, un poco con la teoría retributiva, ¿no? Y bueno, y de hecho, fíjense que bueno, eso es algo, ahora vamos a ver, pero por ejemplo, no, bueno, no me quiero adelantar, después, ahora lo vemos, porque si no me voy a adelantar. Bueno, y después, otra de las, entonces vimos la teoría especial, entonces, que están dentro de la relativa, se diferencia de la general justamente en que pone el foco en la persona que cometió el delito, ya sea para resocializarla, ¿sí? O para sacarla de circulación, por así decirlo, más fácil porque inocuizarla es una palabra complicada. En cambio, la teoría de la prevención general, justamente ahí la palabra general ya les da una pista, mira a la generalidad de la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la teoría de la prevención general negativa o qué va a decir la teoría de la prevención general negativa? Bueno, esa teoría va a decir que la pena tiene que funcionar como una amenaza, ¿sí? El principal exponente de la prevención, esto se lo escribo acá, general negativa, es Feuerbach, alemán, para la chica que estudiaba traductorado, que era para Martina o Carolina, ¿puede ser? Martina, yo, sí. Martina, vos estudiabas traductorado, otro alemán, mira. Bueno, Franz Sí, von fue Liszt, abajo. exactamente. Bueno, que de hecho Feuer viene de fuego, ¿no? Sí, fue era Feuerbach. fuego. Mira, bueno, Feuerbach y, bueno, Franz von Liszt también era alemán. Bueno, y Kant y Hegel también. Por eso te digo que en penal se estudian muchos autores alemanes. Bueno, Feuerbach lo que va a sostener es que, ahora que tengo una chica que te va a traductorar en alemán, más vale que pronuncie bien los apellidos. No pasa nada igual, tranqui. Cualquier cosa vos me decís. Te corrijo, dale. Dale. Lo que va a decir Feuerbach, que es interesante, él dice, la persona que va a cometer un delito hace un análisis de costo-beneficio, ¿sí? Es decir, la persona que va a cometer un delito va a decir, ¿me conviene o no me conviene? A ver, pará, porque si yo cometo el delito, ¿cuánta pena puedo llegar a tener? Esto, que lo estoy diciendo en lenguaje bastante burdo, pero es porque es así tal cual, la idea es esa, se llama la teoría de la coacción psicológica, que justamente es la de Feuerbach, ¿sí? Entonces, lo que dice Feuerbach es, el fin de la pena es que cuando la persona hace ese análisis, el beneficio que le reporte el delito sea menor que la amenaza, que el castigo que puede llegar a recaerle, ¿sí? Entonces, la pena tiene que cumplir la función de ser una amenaza para la sociedad toda, ¿sí? A ver, esto no confundan porque quizás dicen, pero si era la persona la que comete, la que hace el análisis, entonces es prevención especial. No. Es general porque justamente lo que se quiere es que la pena
sea una amenaza para toda la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la crítica primera, ¿no? La más fácil que sale. Y bueno, entonces esta teoría va a llevar a penas realmente desmesuradas, que lejos están de la proporcionalidad de la que hablamos entre la pena y el daño de la teoría absoluta, ¿sí? Justamente todo lo contrario. La pena va a tener que ser realmente muy alta, ¿sí? Que es un poco la crítica que hacía Sanchinetti cuando hablamos de que aquella postura que sostienen que el derecho penal es para proteger bienes jurídicos, entonces la pena debería ser cada vez más fuerte, más alta, ¿sí? Entonces no hay un límite, no hay una proporcionalidad entre la conducta y la medida de la pena, ¿sí? Esa es, digamos, la principal crítica, ¿no? Después que también dentro de las teorías de la prevención general encontramos la teoría de la prevención general positiva, ¿sí? En la teoría de la prevención general positiva, acá llegamos también a otro alemán, que es el exponente, digamos, más reconocido, que es Günther Jacobs, ¿sí? Jacobs va a tomar, digamos, si analizamos lo que dice la teoría de la prevención general positiva, es como un poco, tiene ideas de la absoluta, pero modernizadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente como como se encuentra dentro de las relativas, ¿sí? Le da a la pena una función, ¿sí? Pero ¿cuál es la pena que le da, la función que le dan a la pena? Devolverle vigencia a la norma, ¿sí? Devolverle vigencia a la norma. Lo que va a decir Jacobs es que las normas, va a decir, las normas son la tarjeta de presentación de la sociedad, se lo estoy escribiendo, ¿sí? Las normas exponen los valores que para la sociedad son importantes, ¿sí? Entonces, el delito, esto es un poco parecido a lo que dice Kant de la negación, ¿sí? El delito, claro, con el delito, va a decir Jacobs, ¿no? Con el delito, la persona que lo cometió está comunicando que las normas no rigen para sí. Entonces, la pena viene a devolverle vigencia a esa norma. ¿Por qué? Porque si X va y, no sé, comete una estafa, ¿sí? Es decir, poco le importa el patrimonio de la persona que resultó estafada, eso no quiere decir que al resto de la sociedad sí le importa preservar las negociaciones, digamos, transparentes y el patrimonio de la persona. Por eso, a ese acto de comunicación, ¿no? Jacobs al delito lo trata como un acto de comunicación. ¿Qué comunicación? Que no le importa nada, básicamente, las normas a esa persona, ¿sí? Básicamente es, me importa muy poco las normas con las que ustedes se dirigen, yo cometo el delito. Entonces, como al resto sí nos importan las normas, es necesario que venga la pena justamente a reparar y a darle vigencia nuevamente a la norma, ¿sí? Eso es lo que va a decir la teoría de la prevención general positiva, ¿sí? Entonces, justamente ahí, Roxin, cuando él habla de la teoría de la unión, ¿no? Acá hago un paréntesis, pero porque tiene que ver con la teoría de la prevención general positiva, dicen, bueno, pero ¿y qué pasa con los juicios a los nazis, no? Porque le dicen, vos estás desechando la teoría absoluta, pero la verdad es que la teoría absoluta era la única que justifica los juicios de Nuremberg, ¿no? Porque la verdad es que poco pueden resocializarse estas personas que ya están, digamos, bastante, digamos, mayores, ¿no? Entonces Roxin dice, no, porque en realidad el fin de esas penas, de los Nuremberg y las penas, digamos, a los nazis, justamente se fundamenta en la teoría de la prevención general positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque como sociedad consideramos que esos delitos que se cometieron, ¿sí? En los que justamente, digamos, se comunicó que poco importaban los derechos humanos,
como sociedad es muy importante que los derechos humanos, esas normas tengan vigencia. Por eso es que es necesario aplicar una pena a esas personas. Es decir, Roxin fundamenta esas penas en la teoría de la prevención general positiva, ¿se ve? Que justamente tiene un fin útil, que es devolverle vigencia a la norma. Es decir, no es, no, bueno, queremos hacer justicia por justicia, no. Queremos darle vigencia a la norma porque como sociedad nos importa que las normas se cumplan y sean vigentes, ¿sí? Porque tenemos un contrato social justamente, ¿no? Estamos unidas por normas, ¿no? Y entonces, si una persona vulnera esas normas, no desvincula al resto, ¿sí? Las normas siguen existiendo y siguen siendo vigentes. Por eso es importante la teoría de la prevención general positiva, ¿sí? Y bueno, y después Roxin, justamente, lo que él sostiene, él dice, las teorías relativas todo bien, ¿no? Pero no me puedo quedar con una. Básicamente eso es lo que él dice de manera llana, ¿no? La pena no es, no tiene un fin solamente especial ni tampoco general. Es decir, se unen estos dos fines, ¿no? La teoría de la prevención especial y general, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pena tiene que servir para resocializar, pero también, ¿no? Va a decir Roxin, tiene que servir para darle vigencia a la norma, ¿sí? Y él lo que sí descarta justamente es la teoría absoluta, ¿sí? Él dice, pero de ningún modo podemos sostener que la pena no tiene ningún fin socialmente útil, ¿sí? Él dice que sí, que la pena o bien, digamos, es para resocializar, digamos, dice, la pena tiene que ser para resocializar, de hecho, así lo dicen muchos de los instrumentos internacionales y las normas internas de distintos países, pero además también tiene que ser para devolverle vigencia a la norma que ha sido quebrantada, ¿sí? Por eso teoría de la unión, porque él une la teoría de la prevención general con la especial. Pero fíjense que la teoría de la unión está dentro de las relativas. ¿Por qué? Porque justamente es la unión de la general y la especial, ¿sí? Une esas dos teorías, ¿sí? Bien, bueno. ¿Se entendieron los conceptos? ¿Tienen alguna duda? Ah, Faustino, me levantaste la Sí, mano. sí, Rosario. Vos dijiste que la teoría general positiva es como la absoluta, pero modernizada, dijiste. ¿A qué te referís con eso? Porque la teoría de la prevención general negativa le da a la pena un fin que es justamente el devolverle la vigencia a la norma, ¿sí? En cambio, para la teoría absoluta, el fin de la pena es hacer justicia, ¿sí? El fin es la justicia. ¿Se entiende? Claro, entonces devolverle vigencia a la norma sería un sinónimo de hacer justicia, digamos. No, por eso no. La teoría de la prevención general positiva, la prevención general positiva, va a decir que el fin de la pena es devolverle vigencia a la norma, ¿sí? En cambio, para la teoría de la prevención, para la teoría absoluta, la pena no tiene un fin, sino que es un fin en sí mismo, que es hacer justicia. ¿Se entiende la diferencia? Claro, claro, perfecto, gracias. No, está bien. Bien. Bueno, ¿se entendió? ¿Tiene alguna otra duda? Profe, una pregunta, última Sí, duda. sí, ¿La obvio. teoría de la prevención especial no tiene ninguna crítica positiva? Es que, ojo, la teoría de la prevención especial, acordate que tenemos la prevención especial positiva y la negativa. Ah, o La sea, preven- sí, ya entendí. O sea, la prevención especial positiva justamente es la que va a sostener que hay que resocializar a la persona. ¿Sí? Que eso, digamos, Entonces eso sería el aspecto positivo. es que no. El aspecto positivo de la teoría de la prevención especial positiva es justamente que, bueno, que tiende a resocializar a la persona, ¿sí? Y eso es visto como algo positivo. Pero a la teoría de la prevención especial positiva también, digamos, se le puede hacer una crítica negativa, que es la que haría Hegel justamente a la dignidad de la persona, es decir, quién es el Estado para resocializar a las personas, ¿sí? O sea, la teoría de la prevención especial positiva también, digamos, es positiva porque lo que dice o lo que sostiene es que hay que resocializar a la persona, pero además
la teoría de la prevención especial positiva recibe críticas, que son justamente esto de se estaría vulnerando la dignidad de la persona y además no resuelve qué hacer con quienes no necesitan ser resocializados. ¿Se entiende? Sí, gracias. Doctora, yo tengo una pregunta para hacerle que no me había quedado muy clara cuando estaba leyendo el texto de cómo es de Roxin. Cuando habla de Hegel, que dice esto de la negación de la negación, medio como que eso no entendí bien a qué se refería. Claro, eso es lo que... La negación de la negación es porque el delito niega el derecho y la pena viene a ser la negación de la negación. ¿Se entiende eso? Ok, Eso es lo que dice, o sea, es lo siguiente, lo que él dice es, el delito niega el derecho y entonces la pena viene a ser la negación de la negación al derecho. ¿Se entiende? ok, perfecto. Gracias, doctora. No, de nada. A ver, esperen, acá Adriana pone, en mi grupo habían dudas respecto a los 2 últimos puntos del TP. A ver, vamos a compartir pantalla. Esperen un minuto. Esperen, A ver. Esperen que comparto pantalla, así más fácil. A ver. Ahí estoy abriendo el TP, esperen. Acá. Ahora les comparto pantalla, si ven. Bien, ahí están viendo. Sí, a ver, tienen dudas E y F. Bueno, principios con los que se relacionan, eso, fíjense en el texto de Roxin, que un poco hace alusión a eso. Fíjense que cuando hablamos del principio de proporcionalidad en la teoría absoluta, el principio de humanidad de las penas en la prevención especial positiva, ¿sí? Y ejemplos prácticos, claro, tienen que ver, digamos, por ejemplo, hoy un poco los ayudé. Es decir, la ley del talión, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la teoría absoluta, o, por ejemplo, la ley 24660, que ahí se ve claro la teoría de la prevención especial positiva, ¿sí? Eso tiene que ver con los puntos C y F, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, Sí, sí. en mi grupo no llegamos a ser 6, somos 4, no encontramos más gente sin grupo. A ver, bueno, ¿cuántos grupos son? La idea es que no sean más de 10 grupos, ¿sí? Eso fíjense, porque no somos 4. Ah, y, a ver, ¿y por qué? ¿Cuántos grupos son al final, Mariana? Y aproximadamente son 10 grupos. ¿Y ustedes no pueden meterse en otros grupos? ¿O ustedes 4? ¿Se distribuyen? ¿O...? Y, a ver, sí, no pasa nada. De hecho, esperen un minutito. Esperen que... Esperen, Esperen. Que estoy buscando el mail. Esperen un toque, Voy a buscar el mail que... El de hoy sí era de 8 grupos, de hecho. Esperen. Ah, no. 6, 7. Está bien, no pasa nada. O sea, que queden de 7, 8 personas, no pasa nada. Está bien, está bien. ¿Pueden arreglar así, Mariana? Y no sé, bueno, si no queden ustedes 4, está bien, no pasa nada. Queden ustedes 4, no pasa nada, está bien, está bien. Lo único que les pido es si me pueden mandar en un archivo todos los grupos, digamos, grupo 1 son tal, tal, tal y tal, grupo 2 son tal, tal y tal. Yo, o sea, en un mismo documento mándenme. Yo ya tengo el de, esperen un minutito, el de Mariana ya me lo mandó. El de, esperen. Milagros ya me mandó su grupo. Son Milagros, Camila, Abel, Sebastián, Nicole, Dayana, Enzo y Carolina. Así que si quieren, a ver, acá me mandó Mariana el grupo 1, perfecto. Bueno, dale, mándenme. Ya tengo 2 grupos armados.
El grupo 8 y el 1. Mándenme los que queden, ¿está bien? ¿Están bien con la organización de los grupos o hay lío? ¿Está bien? No, ya está, estamos todos. Bueno, perfecto, me alegro. No, por correo, está bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, y nada, vamos a hacer un juego, así que estén afilados. Para Rosario, te quería hacer una consulta. ¿Tenemos que presentar algo? O sea, ¿el trabajo lo tenemos que presentar en algún formato o algo? ¿O mientras No. contestemos está bien? Tienen que contestar y el equipo que más contesta es el ganador. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, entonces nos vemos el lunes con el juego de las teorías de la pena. Perfecto, Rosario, Sí. muchas gracias. Bueno, Corte, Perfecto. buen fin de semana, que anden Gracias, bien. buen fin de gracias. Hasta luego, gracias. Igualmente, buen fin de semana. Chau, chau. Gracias, hasta luego.